Muy buenas noches, mis queridos hermanos, que el Eterno les bendiga y les guarde y le damos todos la más cordial bienvenida a la clase de hoy. Estamos estudiando la Parashat número 25. ¿Qué significa Parashat? Quiere decir porción, la cual se llama Sav. En español sería encomienda. Esto está en la Biblia, usted lo puede encontrar también en Levítico, capítulo 6, verso 1, hasta el capítulo 8, verso 36. Este es el estudio que llevamos semanalmente de la Escritura y que vamos aprendiendo diferentes temas. El tema principal de hoy se llama ofrenda Shelamín. La ofrenda Shelamín en la Biblia se conoce como la ofrenda de paz. En hebreo es Shelamín. También es conocida como la ofrenda de agradecimiento. Los temas que vimos dentro de la lectura y el estudio de la porción semanal, analizamos distintos tipos de ofrenda desde su raíz hebrea para entender el concepto después español. Porque los conceptos hebreos profundizan en palabras que usualmente el español no lo hace. El español te da una definición, un significado, pero el hebreo tiene una connotación más profunda y elevada. Y en relación a los temas de la parashá de esta semana, de Sav, encomienda, vimos distintos tipos de subtemas. Uno de ellos era la ofrenda olá, que era la ofrenda que se quemaba, la ofrenda minjá, es decir, la ofrenda de harina, la ofrenda shelamín, la ofrenda de paz, la ofrenda hatat, que era la ofrenda del pecado, la ofrenda asham, que era la ofrenda por la culpa, y otro tema que venía a comentar la porción de esta semana sobre las grasas y la sangre, que ahí decía que una de las cosas que el hombre debe tener cuidado de beber sangre, porque algo que hay dentro de la sangre es el alma del animal, está impregnado en la sangre. Por lo tanto, cuando en el sur se hacen estas mezclas donde se toma y se bebe sangre, eso está totalmente prohibido por la Escritura, porque la misma persona que bebe esta sangre toma las propiedades de ese animal. Y después, sin darse cuenta, tiene instintos animales. Así que ojo con eso. Por otro lado, en el séptimo punto, las porciones de los sacrificios correspondientes a los sacerdotes. Y el último tema que trataba esta porción era la consagración de los Kohanim. En español, los sacerdotes. Aquí tocamos temas en hebreo, temas en español, pero lo fusionamos para sacar el mejor mensaje. Sigamos. Esta parashá, el Señor en esta porción nos vuelve a hablar de los sacrificios. Y es curioso que el Eterno en cada porción nos relate el mismo procedimiento, el mismo sacrificio. ¿Por qué Dios quiere hacer esto a través de este estudio? Para que nosotros podamos trabajar los instintos más bajos y poder elevarlos. Existe una palabra que se llama corbán, esta palabra hebrea, que está relacionada con el acercamiento a Dios. Corbán es igual a ofrenda, pero tiene un significado mayor. Quiere decir que corbán está relacionado con la idea de acercarme a Dios. Cuando el pueblo de Israel entregaba un sacrificio de cualquier índole, sea olá, sea minjá, sea shelamín, era con la finalidad que el oferente se pudiera acercar a Dios a través de ese sacrificio. Acercarse al Creador haciendo retornar la materia a su origen divino. Aquí vemos un nombre que quiere decir Hashem. Dios tiene 72 nombres y uno de estos es lo que estamos mostrando hoy en día. Generalmente la Biblia se ve como Dios, pero cuando indagamos la raíz hebrea vamos a dar cuenta que hay 72 nombres y cada nombre es un atributo y una cualidad y manifestación del Creador. ¿Y qué nos dice aquí? Que acercarse a Hashem haciendo retornar la materia a su origen divino, ofrendando el plano terrenal a un objetivo superior. O sea, en otras palabras, usted tiene que ofrendar
todo lo que viva, todo lo que experimente, tiene que transformarlo para un objetivo superior. Todo lo que usted viva, usted y yo debemos tener la capacidad de transformarlo. Por eso, en lugar de sacrificio, sería más adecuado expresar este concepto en términos de ofrenda. Uno de los comentarios que decía la porción de esta semana, que las ofrendas son manifestaciones físicas de una genuina conducta de apego a Él y a sus normas. Con esto no quiero decir que usted agarre un toro o agarre un cordero o una cabra y vaya a ofrecer sacrificios, porque ese no es el objetivo de la porción de esta semana. ¿Cuál es el mensaje que Dios nos quiere transmitir? Que a través de que nosotros seamos un sacrificio vivo delante de Dios, venimos delante de Él como una ofrenda genuina que involucra apego y que nosotros deseamos apegarnos a su conocimiento de su palabra, de sus mandamientos. Por eso Jesús decía también: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único y verdadero Dios. Jesús siempre llevó al pueblo de Israel y a las personas que lo escuchaban, los llevaba a estudiar la Escritura, los llevaba a estudiar la Torá. Entonces, en la clase anterior nosotros analizamos lo que era sacrificio vivo y que debíamos elevar las apetencias animales al plano espiritual, elevar la materia a lo divino, pues la materia allana el camino. La semana pasada vimos que nosotros teníamos que elevar nuestros instintos carnales a un plano superior. Pero hoy debemos entender que cuando se une la materia y se une el alma, puede cumplir un objetivo más trascendente. Es decir, el alma sin el cuerpo no puede cumplir su objetivo. Cada una necesita de sí misma. Pero tampoco no podemos dejarnos llevar por las influencias del cuerpo y dejando de lado el alma. Lo que tiene que hacer el cuerpo y el alma, lograr una simbiosis tan armoniosa que podamos alcanzar un objetivo espiritual. Así como en el Antiguo Testamento se ofrecían holocaustos al Creador, es que nosotros debemos dar lo mejor de nuestras vidas para Dios. Potenciar nuestras cualidades positivas, potenciar nuestros hábitos y transformarlos en cognitivos. De modo que su servicio no sea un mero acto natural y mecánico, sino producto de una conciencia. ¿Por qué debemos potenciar nuestras cualidades? ¿Por qué debemos tener hábitos y mejorar nuestros hábitos? Porque esto nos va a ayudar a tener una conciencia y un compromiso con el Creador. No debes conformarte que a lo mejor eres un líder innato o eres un hombre estudioso o puedes tener cualidades innatas tuyas. No debes conformarte con esto, sino debes trabajarlas y refinarlas para tornarlas aún mejor. Es decir, perfeccionarse. Y el tema que estamos viendo de la ofrenda Shelamín, la ofrenda de paz, está ubicada en Levítico 7:11. Como son distintos subtemas, hoy nos enfocamos solamente en la ofrenda Shelamín, la ofrenda de paz. Y dice así: esta es la ley de la ofrenda Shelamín, sacrificio de paz, que se ofrenda a Hashem. Aquí el Señor le da la instrucción a Moisés, a Aarón y a los hijos de Aarón, la ofrenda de paz que ellos debían dar y ofrecer al Creador. Y dentro de este pequeño texto vamos a obtener muchas riquezas. La ofrenda Shelamín era cuando el oferente venía al Creador y le daba a Dios esta ofrenda de agradecimiento. En hebreo esto se llama todá.
Hay un concepto que se llama Todá Rabá, que quiere decir muchas gracias. Y el concepto solamente como singular o particular de Shelamim o de agradecimiento sería también llamada como Todá. Esta era una ofrenda obligatoria en ese entonces por el judío que había sido rescatado de algún peligro. Y el judío debía ofrecer una ofrenda de agradecimiento si se encontraba en estas circunstancias. Primero, se lo liberaba de prisión, tenía que ofrecer y dar la ofrenda Shelamim, se recuperaba de una enfermedad grave, regresaba de un viaje marítimo donde a lo mejor estuvo a punto de perder su vida, viajó en el desierto y regresó a salvo. Bajo estos 4 puntos, el judío, el pueblo de Israel debía ofrecer esta ofrenda Shelamim. Ahora, ¿cómo nosotros lo llevamos a nuestra vida espiritual? A nuestro interior. ¿Cuántas veces nosotros agradecemos a Dios? ¿Cuántas veces tenemos la capacidad de darle gracias a Dios? Nos levantamos en la mañana, le damos gracias a Dios. Termina la noche, le damos las gracias a Dios. ¿Cómo está nuestra medida de agradecimiento al Creador? ¿Es limitada? ¿Es solamente en ocasiones cuando me va bien y me siento bendecido? ¿O cuando Dios me responde que le damos gracias? ¿O es en todo momento? Generalmente limitamos el agradecimiento a Dios. Limitamos nuestra gratitud al Creador. Eso hace, en cierta forma, que muchas de las oraciones que tenemos pendiente de que aún Dios nos responde, queden en proceso de espera, porque no hemos entendido la importancia de agradecer. El agradecimiento hace que el Creador abra las ventanas de los cielos, la puerta de los cielos y envíe sus bendiciones sobreabundantes para cada uno de nosotros. El agradecimiento a Dios es un factor muy importante, pero no debe ser un agradecimiento sin una acción. Porque yo puedo decir, gracias Señor, te agradezco por esto. Debemos tener una acción. ¿Y cómo actuamos bajo esto? Orando y buscando al Señor. Estudiando las Escrituras y viviendo una vida íntegra y recta delante de Dios, vamos a hacer una ofrenda Shelamim. Vamos a hacer una ofrenda de agradecimiento al Creador. ¿Le agradecemos a Dios solamente por lo bueno o le agradecemos por lo malo? Mis queridos hermanos, tenemos que tener el hábito y la capacidad de agradecer a Dios aún más por lo malo. Si te va mal, o si está en prueba o en dolor, usted agradezca a Dios. Dé gracias por el proceso, porque esto le va a ayudar a cambiar su visión de la prueba. Pase su circunstancia agradeciendo a Dios, no lamentándose, porque el lamento solamente lo va a ahogar en la tristeza, en el dolor. Pero si usted agradece a Dios por todo, verá que Dios va a hacer grandes cosas con usted. Verá que Dios va a abrir las puertas de los cielos y va a hacer todas las cosas a su favor. Cuando el hombre y la mujer entienda esto, va a conocer a Dios verdaderamente. Porque a Dios no solamente se le conoce cuando les va bien, a Dios se le conoce cuando todo va mal. Y cuando todo va mal, tú tienes una actitud diferente y tú agradeces al Creador, Dios te recompensa. Si Dios no te ha respondido, agradécele al Señor. Si Dios aún no ha hecho un milagro en tu vida, en tu familia, en tu hogar, agradécele a Dios. Porque cuando tú agradeces a Dios, vas a atraer la alegría del cielo que se va a impregnar en tu interior. Así que es muy importante esto. Una de las cosas que también enseña la tradición oral del pueblo de Israel, hemos aprendido que la Biblia contiene el 1%
90% de todos los libros que existen en el pueblo de Israel. Imagínense. Es más, los mismos judíos enseñan que necesitaríamos 4 vidas para estudiar toda la Biblia o todos los secretos de la Torá y del mundo espiritual. 4 vidas necesitaríamos. Porque es un mar de conocimiento. Una de las cosas que nos enseña la tradición oral que comparte el pueblo de Israel de generación en generación y que se llevó a cabo en libros, comenta lo siguiente. Dice que los sabios de Israel nos hablan de la era mesiánica. Muchos se nos dicen el milenio, o se enseña del rapto y un sinfín de otros conceptos, pero jamás se nos ha enseñado del milenio. ¿Qué es lo que va a suceder en el milenio? Los sabios del pueblo de Israel nos enseñan que todos los sacrificios serán nulos en la época del Mesías. En hebreo es Mashiach. Hay solo una excepción. La ofrenda de agradecimiento nunca será nula. Es la única ofrenda que se va a mantener en la era del Mashiach. En forma similar, nos enseñaron que todas las tefilot, que son oraciones, plegarias, se abolirán en el futuro, excepto aquellas de agradecimiento. La ofrenda de agradecimiento se va a mantener en el milenio del Mashiach y las oraciones de agradecimiento también se van a mantener en el milenio del Mesías. ¿Cómo debe entenderse estas afirmaciones? En los tiempos del Mesías, todos los seres humanos estarán libres de pecado, porque Jesús, Yeshua Mashiach, va a elevar la conciencia de todas las almas, y esta alma Mashiach va a hacer que todas las personas se le cambie la moralidad. Es decir, que en el mundo no va a existir pecado. Va a elevar la conciencia de las almas. Y no solamente de algunos, sino de todo el mundo. Todo el mundo va a ser parte de la elevación que va a traer el Mashiach a este mundo. Por lo tanto, todos los sacrificios que piden pecado de los individuos serán obsoletos, porque ya no va a existir pecado. En forma similar, todas las tefilot, oraciones, rezos, plegarias, que se refieran al dolor y al sufrimiento, se abolirán ya. Cuando dice la Escritura que no habrá llanto ni dolor. Esto va a suceder en el milenio del Mashiach. Dice que se refiere al dolor y al sufrimiento que se va a abolir en esa época. Y ya no habrá ningún dolor. En su lugar, solamente recitaremos oraciones de agradecimiento y de júbilo. El Mesías va a traer el reino de Dios a este mundo. Por eso cuando Jesús estaba en el primer siglo, decía el reino de Dios está cercano. Cuando venga Mashiach y se manifieste, va a traer el reino de Dios a la tierra. Ya no va a ser algo cercano, sino que lo va a traer. ¿Y cómo lo va a traer? Mediante los secretos que están escondidos en la Biblia. Mediante los secretos que están escondidos en la Torá, el Mesías va a traer la redención. Va a elevar la conciencia de todos los seres humanos. Vamos a tener el nivel y coeficiente intelectual del primer Adán, que podía alcanzar el 100%, incluso hasta el 1000 y infinito. A este nivel Dios, el Mashiach, va a llevar a toda la humanidad. Esto es tremendo. Sigamos con la clase. Y ahora con esto vamos a dar un pequeño giro dentro de la misma porción de 2 conceptos que se llama tenufá y terumá.
y que a continuación se lo voy a explicar. Esto está en Levítico 7:34 y dice así. Todo está dentro del mismo concepto de las ofrendas de Shelamín de paz. Pues de los sacrificios Shelamín de paz que me ofrendan los israelitas, yo he tomado el pecho de la ofrenda tenufá, el muslo de la ofrenda terumá, y se las he entregado al sacerdote Aarón y a sus descendientes como la parte que siempre le corresponderá de las ofrendas de los israelitas. Estas ofrendas se mecían hacia los 4 puntos cardinales y hacia arriba y hacia abajo. O sea, tenufá y terumá quiere decir del mecimiento de las ofrendas, que se hacían hacia los 4 puntos cardinales, es decir, hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda. En otras palabras, horizontal, vertical. Y ahora van a comenzar los secretos. Toda esta parashá habla de los holocaustos. Y nosotros, en el sentido literal, creemos que son animales sacrificados. Pero en el sentido espiritual, este concepto es mucho más elevado. La palabra corbán, como dijimos, quiere decir acercarse a Dios. Y existe un día de la semana que nos acerca al Creador. Y este día de la semana es el día más elevado, el cual nos conectamos directamente con el mundo espiritual. El día famosamente conocido, o que en ocasiones no se ha enseñado, el día de reposo, el día de Shabbat, el 7º día. Y a propósito le comento también, muy pronto, voy a compartir clases de lo que es el día de reposo bajo la mirada bíblica desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y si Jesús hizo el día de reposo o no. Lo vamos a analizar. Cerramos paréntesis. Este día de reposo es un día muy especial. Incluso en el Nuevo Testamento Jesús enseña que el alma del Mesías, su alma iba a estar presente en todos los días de Shabbat, en todos los días de reposo. Porque baja un alma superior del mundo espiritual que se adhiere a la familia de la persona que celebra Shabbat, que celebra el día de reposo. No es cualquier día. Por algo vemos en la Escritura que Dios al 7º día descansó, porque a través de su ejemplo nos estaba enseñando la importancia del 7º día. Pero no se preocupe que esto lo vamos a enseñar a la luz bíblica muy pronto. El planeta Tierra constantemente recibe una influencia espiritual física de destrucción y caos. Es conocido como el Tikkun. Pero cuando se hacen las ofrendas del templo, que ahora veremos, quiere decir que en el día del 7º día, el día de Shabbat, el día de reposo, se une el mundo divino con el mundo de la materia. Esto es lo extraordinario. No se nos ha enseñado el día de reposo como debería ser, y lo voy a compartir. Este día de reposo se conecta el mundo divino con el mundo de la materia. Y se salta toda conexión que nos impide llegar al reino de Dios y a los mundos espirituales. ¿Qué es lo que hace el Corbán? Te hace entrar directamente hacia el Rey. Directamente hacia este mundo espiritual que se vive en el día de Shabbat. El holocausto son los sacrificios que se hicieron en el templo. Como lo vimos en las Escrituras, se ofrecían holocaustos de todo tipo, de toro, de distintos animales, de becerro, de cordero, de aves. Estos eran los holocaustos que se ofrecían en el tabernáculo y en el templo.
Pero, ¿qué quiere decir esto en la porción de la semana y en el secreto? En la simbología literal, que cuando se sacrifica un animal, se vierte la sangre que es roja, y el rojo representa la severidad y el rigor. Pero luego con las cenizas se generaba un humo blanco, y el blanco es la clemencia. Rojo es severidad y blanco es clemencia. Aquel que hacía el corbán unía el rojo con el blanco, es decir, transmutaba el rigor por la clemencia. En otras palabras, si estamos en el mundo físico, es constantemente severidad y dolor. Pero si entramos al mundo del día de reposo, que se conoce también como el mundo de Biná, inteligencia, es todo clemencia. En el día de reposo es todo clemencia, es todo bondad, generosidad, amor, paz espiritual, bendiciones del cielo. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Queremos que las bendiciones del cielo vengan a nuestra vida y que el reino de Dios se establezca. Incluso una de las cosas que menciona la sabiduría espiritual, que una de las patitas del trono de Dios está en el día de reposo. Porque en el día de reposo la presencia divina desciende. Y el trono de Dios está en el día de reposo. Está sentado en el día de reposo. Eso es lo que nosotros queremos. Que influencie sobre nuestra vida y sobre este mundo la generosidad a este mundo físico. Y es en Biná, es aquí, en este mundo espiritual, que se conecta en el día de reposo, donde recibimos los milagros y las bendiciones del Creador. Cuando la clemencia se une al rigor, ¿quién es más poderosa? La clemencia. Es más poderosa que el rigor. Y el rigor en este caso se aplaca. ¿Qué hizo Dios? En el mundo físico creó lo bueno y lo malo. Y la misión del hombre es extraer lo bueno y eliminar lo malo. Hacer que prevalezca el milagro sobre el rigor. Debemos aprender a transformar lo malo en bueno. La prueba como un medio para conocer a Dios. La tristeza en alegría. El dolor como un medio para acercarnos a Dios. Esto es tener una conciencia elevada. ¿Cómo vamos a elevar nuestra conciencia? Acercarnos a Dios, estudiando la Escritura, estudiando los secretos del cielo, conociéndolo a través de la manifestación de cada fiesta del pueblo de Israel. Que allí en cada fiesta nosotros conocemos al Creador como Él es. Un Dios que estableció tiempos, un Dios que estableció un reloj espiritual, y ese reloj espiritual se lo entregó al pueblo de Israel en el calendario hebreo, y en él encontramos todas las bendiciones y que conectan a este mundo físico y que Dios entregó al pueblo judío. Por eso muy pronto también voy a compartir de las clases de la fiesta del pueblo de Israel. La pregunta a continuación que debemos hacernos: ¿quién es ese Israel? ¿Quién es Israel? ¿Un pueblo? ¿Una nación? ¿Un lugar? ¿Un espacio? ¿Un lugar geográfico? Ninguna de estas. Esta palabra Israel se puede transformar a Yashar El, es decir, directo a Dios. La palabra Yashar a Él quiere decir directo a Dios. ¿Qué es directo a Dios? Cuando el hombre y la mujer sube directo al día de Shabbat, sube directo al día de Biná. ¿Y dónde lo hace? En el mundo de Shabbat.
conociendo y teniendo conciencia de lo que es el día sábado. Ahora veremos que aquello que nosotros estudiamos en la Escritura, que revelan sacrificios, en realidad bajo el código y el secreto que menciona el mundo espiritual, son alimentos que ponemos en la mesa en Shabbat. Todos los alimentos que se ponen en el día de reposo, alimento kosher, son los animales que se sacrifican en el día de reposo. Y aquí hay algo para la mujer, para que ella también tenga conciencia y eliminemos el machismo. La mujer que pone la mesa del día de reposo, que pone la mesa del séptimo día, ella pasa a ser como el sacerdote. Y cuando ella pone la mesa, prepara el pan de Shabbat, el vino de Shabbat, entonces lo rojo se convierte en blanco. La sangre se convierte en humo blanco. ¿Y qué hace la mujer? Trae la presencia divina sobre su familia. Y entra al templo espiritual del Mesías. La mujer, cuando tiene esta conciencia espiritual, une el mundo físico y el mundo espiritual. Y hace que la presencia divina resida en su hogar. Y esta fue una misión encomendada para la mujer. El sacerdote viene del lado de la clemencia y echa los malos pensamientos de este mundo. ¿Quién es la que actúa de sacerdote? Es la mujer. Ella es la ama de casa, que cuando ella celebra Shabbat con conciencia, elimina los malos pensamientos de este mundo, si sabe cuidar su mesa de Shabbat. Y es allí donde ella actúa como la mujer virtuosa que menciona las Escrituras. Es la que hace que el mundo físico, que la materia suba al mundo de Binah, al mundo de la inteligencia, que es el mundo de día de reposo, el día de Shabbat. Ahora, lo más difícil que hay que entender y que cuesta hoy en día es tratar de comprender la Biblia o la Torá escrita. Porque el hombre lee la Biblia y muchas veces le cuesta entender de lo que quiere decir el texto. Porque lo más difícil es entender la Biblia, es entender la Torá. Pero lo más fácil es entender los secretos del cielo. Para poder entender qué es lo que quiere decir el texto literal, tienes que conocer los secretos del cielo que están en el mundo espiritual y que están en el libro del esplendor, el libro del Zohar. La novia y el novio cuando se acercan, carne contra carne. Esto es un ejemplo de lo que sucede físicamente entre el hombre y la mujer. Pero esto tiene una conexión, que el alma es la novia y Dios es el novio. Y cuando se acercan y se unen sin enigmas, sin secretos, una alma que quiere a Dios, lo quiere ver sin enigmas, sin secretos. Esto es lo que quiere decir cuando vemos en la Escritura que Adán y Eva estaban desnudos. En otras palabras,
Es decir, que los secretos del cielo estaban completamente desvelados. Cuando vemos en el Génesis que Adán y Eva estaban desnudos, está hablando de un código, de un secreto espiritual, que lo revela la sabiduría del pueblo de Israel. Ellos tenían los secretos del cielo, estaban completamente desvelados. En cambio, cuando Adán y Eva fallaron y fracasaron y se enfrascaron en un cuerpo físico, los secretos del cielo y del mundo espiritual se ocultaron al hombre. Pero eso que el hombre físicamente no puede percibir el mundo espiritual y le es muy difícil. Porque se enfrascó en un cuerpo físico que se ocultó los secretos del cielo. Y ahora a nosotros nos toca volver a comer, a romper la cáscara para comer la nuez. Los secretos del cielo enseñan que el aliento que sale de la boca de aquel que estudia los secretos del mundo superior es igual al humo que emanaba del incienso que se elevaba desde el altar. El aliento de aquel que sale del estudioso de los secretos del cielo es considerado como el ketoret del incienso. Es considerado como el humo que salía del incienso. ¿Dónde es obligación estudiar los secretos del cielo y responsabilidad? En el día de reposo, en el día, el séptimo día, el día de Shabbat. O si no, es considerado como un rebelde y que reniega al Creador. ¿Por qué Dios no entregó la Biblia? ¿Por qué Dios no entregó la Torá? ¿Por qué Dios no entregó tanto contenido espiritual? Porque algo que viene a hacer la Torá viene a aplacar el rigor que constantemente envía la influencia espiritual del sistema astral. Constantemente los astros con esa finalidad fueron creados, para traer rigor sobre este planeta, porque no solamente tienen un cuerpo físico, no, sino también tienen un alma. Y el alma de los planetas envía rigor a este planeta, a este mundo. Y el rigor actúa día tras día, cada año, y se hace parte de la constitución de este mundo. ¿De qué forma podemos mitigar este impacto? La expansión de los secretos de la Biblia, la expansión de los secretos de la Torá, de los secretos del cielo, van a aplacar al rigor. Y allí demostramos que solo somos seres que afectan de forma horizontal y de forma vertical. Esto es tremendo. Esto es extraordinario. Cuando descendía el fuego celestial sobre el altar, no era necesario la adición de madera para mantener el fuego. Sin embargo, Dios ordenó a los sacerdotes el mandamiento de mantener constantemente el fuego para traer bendiciones al pueblo de Israel. Cuando en la porción de esta semana le daba las instrucciones el Creador a los sacerdotes de mantener encendido el fuego. El fuego celestial que solía estar en el altar exterior se distinguía por 5 características. Dice que durante la época del primer templo, su forma, la forma de la Shejiná, tomaba como la forma de un león quien devoraba los holocaustos. En cambio, durante el segundo templo, descendía esta forma como de un perro.
La presencia divina o la Shejinah está descrita como un león. El fuego celestial tomó esa forma para indicar que la Shejinah residía en el primer templo. Sin embargo, después de su destrucción, la presencia divina se retiró y ya no estuvo presente en el segundo templo, debido a los pecados de Israel. Esto fue deducido debido a la forma del fuego celestial en el segundo templo, que aparecía como la forma de un perro, el animal que representa en resumen de la impureza. Dice que cuando el fuego celestial, lo comenta el Midrash y los secretos que maneja el pueblo de Israel, el fuego celestial irradiaba luminosidad abrumadora como la luz solar cuando descendía el fuego sobre ese templo. Dice que sus llamas eran fuertes y no débiles. Dice que el agua no podía extinguirlo, el fuego que estaba allí. A pesar que el altar de cobre estaba situado en el atrio abierto bajo el cielo, las lluvias nunca apagaban las llamas que consumían los holocaustos. Consumía no solo objetos secos, sino también objetos líquidos. Este holocausto que se ofrecía no producía humo. No obstante, el fuego que encendían los sacerdotes producía humo y se elevaba al cielo en forma de pilar vertical y los vientos jamás los desviaban. Habían más maravillas para destacar en relación al fuego en el altar exterior. Dice que el calor intenso que irradiaba constantemente no derretía la cubierta del cobre del altar, los elementos que estaban aledaños al altar. Dice que los pies de los sacerdotes tampoco se lastimaban con el calor, a pesar de que ellos estaban descalzos sobre el altar. De esta forma descendía la presencia divina cuando quemaba los holocaustos, en forma de león. En forma de león. El libro del Esplendor nos enseña lo siguiente. El libro del Esplendor nos va a enseñar el secreto de todo lo que estamos estudiando. Dice que en el libro del Esplendor, en el Zohar 6b, página 80, dice: por esta razón castigó a los leones de Moab, que era del padre Av, que está en el cielo, y fueron destruidos y aniquilados por él, y todas las luces que iluminaban a Israel se oscurecieron. Y además descendió y castigó al león en tiempos antiguos, cuando ese río derramaba sus aguas en lo bajo. Los hijos de Israel existían con integridad, ofrecían sacrificios y oblaciones para expiar su alma. Y entonces de lo alto descendía la figura de un león. Y todos podían verlo sobre el altar. Todos los israelitas veían cómo descendía la presencia divina en forma de león. Agazapado sobre su presa, devorando los sacrificios como un hombre poderoso. Y dice que todos los perros se escondían. ¿Qué quiere decir perros? Que se transformaba en forma de perros. Quiere decir impurezas. Eran los pecados que el pueblo de Israel cometió en el segundo templo. Dice que cuando prevalecieron los pecados, él descendió a los grados inferiores y mató a ese león. Quiere decir que el Creador retiró la Shejinah. Porque al no entregarle su presa como antes, es como si no la hubiese matado. Él castigó al león ciertamente.
Y dice que en medio del foso, a la vista del otro lado malo, viendo esto, el otro lado cobró fuerza. Las fuerzas del mal, dice que cobró fuerza y envió a un perro para consumir las ofrendas. ¿Qué decir el perro? Las impurezas y los pecados que el pueblo de Israel estaba cometiendo en ese entonces. Y ya la Shejinah, la presencia divina, no descendía en forma de león, sino descendía, en ese momento fue retirada, fue castigado y sacado ese león, y la fuerza del mal tomaron posesión enviando a un perro para alimentarse de estos sacrificios. Porque cuando el hombre está en pecado o en impurezas, las fuerzas del mal son las que predominan. No podemos recibir el león, no podemos recibir la Shejinah si no presentamos un sacrificio agradable delante de Dios, que es lo que enseñaba el apóstol Pablo. Porque a veces tenemos luchas con demonios y los vienen a molestar los demonios en distintas situaciones o circunstancias o en el sueño de la noche, porque hay alguna impureza o hay algo en nuestro interior que hacen que las fuerzas del mal nos molesten. ¿Cómo vamos a hacer que ese león descienda en nuestra vida? Constantemente compartiendo los secretos de Dios, guardándonos en integridad, en santidad delante de Dios, ofreciendo sacrificios, pero no externos, sino sacrificios del interior, lágrimas, como Jesús un día lo hizo en el monte del Getsemaní, que dice que derramaba gotas de sangre. Él estaba haciendo un sacrificio vivo delante de Dios. Y cuando nosotros derramamos nuestro corazón y nuestras lágrimas, estamos ofrendando al Señor y estamos haciendo que el león, que la Shejinah en presencia del león, descienda en nuestra vida. Baruch Hashem. Tremendo esto. Esto es lo que nos enseña el libro del Zohar. Dice que el león era Oriel y el perro era Baladón. Menciona aquí los secretos del mundo espiritual. Dice también, Baladón es su nombre porque no es para nada un hombre, sino un perro. Y su rostro es del de un perro. En un día de nieve, cuando los pecados influyeron y el juicio fue pronunciado por arriba del tribunal de lo alto, y sobre esto está escrito, no temerá su casa por la nieve, es el juicio supremo. ¿Por qué? Porque toda su casa estaba cubierta de carmesí. Esto quiere decir, ¿por qué en el segundo templo no se manifestó tanto la presencia divina? Porque estaba llena de pecados y transgresiones que estaba cometiendo el pueblo de Israel. Por eso quiere decir carmesí. Carmesí en la escritura, que representa lo rojo de la sangre que se ofrendaba de los animales, representa el rigor, que era lo que el Eterno envió en ese segundo templo y lo que nos revela en la Torá, en los secretos del cielo. Y es lo que constantemente el sistema astral, los planetas envían sobre esta tierra, envían el rigor, envían destrucción, envían el tikún. Entonces Dios nos dio la Torá para aplacar el rigor. Esto lo voy a saltar para ir terminando y voy a solamente comentar esto. Existía entonces dos tipos de mecimiento. El mecimiento tenufá, que es el mecimiento horizontal, y el mecimiento vertical, que se llamaba terumá. El mecimiento horizontal, este movimiento, significa reconocer a Hashem como amo del cielo y la tierra. ¿Y qué quiere decir terumá? Mecimiento vertical, tiene el poder de anular las lluvias perjudiciales. Mientras el hombre y la mujer compartan los secretos del cielo, va a aplacar el rigor. Comparta los secretos de la Biblia, los secretos de la Torá y los secretos del mundo espiritual,
va a aplacar el rigor. Eso es lo que hace la expansión de la Torá. Y allí es donde nosotros demostramos que podemos afectar de forma horizontal y de forma vertical. Eso quiere decir el mecimiento que se hacía de forma horizontal y forma vertical. ¿Cómo estamos afectando? Estamos afectando de forma tenufá, con ese mecimiento tenufá o mecimiento terumá, o no estamos afectando con el mecimiento que hacía el sumo sacerdote, que hacían los sacerdotes cuando ofrendaban. ¿Será que solamente tenemos un mecimiento horizontal, solamente para nuestros pares, para nuestros amigos, y un mecimiento limitado y dejamos al enemigo detrás del lado sin intervenir en ellos? ¿O realmente hacemos algo global? Para todos. ¿O cuántos somos solamente capaces de vivir como una tenufá, un mecimiento horizontal, y no somos capaces de vivir como una ofrenda terumá de mecimiento vertical? ¿Cómo vamos a tener un impacto horizontal y un impacto vertical cuando expandamos los secretos del cielo a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros de universidad, de estudio, a todos nuestros hermanos? De esta forma vamos a aplacar el rigor y vamos a hacer que el león descienda, la Shejiná descienda en nuestras vidas y se aplaque el rigor, y vamos a impactar de forma horizontal y de forma vertical. Eso es lo que Dios nos ha llamado, a ser sacerdote. Por eso dice la Escritura, vosotros sois sumo sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y con esto voy a terminar. ¿Quién fue el hombre que intervino como una ofrenda tenufá, como una ofrenda terumá? Fue Jesús, el Mesías. Cuando fue clavado en la cruz del Calvario, ¿de qué forma estaba la cruz? De forma horizontal, de forma vertical. Porque Yeshua Mashiach era la verdadera ofrenda tenufá y ofrenda terumá. Baruch Hashem. Esto es tremendo. Ahí vemos en la cruz del Calvario la ofrenda de mecimiento impactando de forma horizontal y forma vertical. No solamente Jesús impactaba hacia sus pares, hacia sus hermanos, también tenía un impacto con Dios en el mundo espiritual y hacía que el mal se detuviera, hacía que la tempestad se detuviera, que el ciego sea sanado, que el sordo pudiera escuchar, que el mudo hablara, porque tenía un impacto horizontal por sobre la influencia de los astros. Es lo que hizo Yeshua Mashiach. Esta sería la clase de hoy. Esto acaba de subir como inspiración divina, y que el Eterno le bendiga y le guarde, y nos quedamos muy inyectados con la porción de esta semana. Muchas bendiciones y un abrazo.